Una isla maldita, perdida en el tiempo, un infierno tropical donde los dinosaurios se convirtieron en presas y monstruos voladores del tamaño de aviones cazaban como leones. ¿Parece ficción? Pues ocurrió, en Europa. Millones de años antes de que el ser humano soñara con la civilización, un pedazo olvidado del continente ocultaba un secreto. Pterosaurios gigantes dominaban el cielo y dinosaurios enanos, con cuerpos frágiles y ojos atentos, luchaban por sobrevivir. Olvida al T-Rex. Aquí el terror venía desde lo alto. ¿Y qué fue lo que acabó con todo eso? Ni siquiera fue el asteroide, fue algo aún más cruel. Prepárate para conocer la isla Hatk, el lugar más peligroso que jamás haya existido en Europa, donde cada paso podía ser el último. Entre todas esas islas, había una que destacaba por su paisaje inusual, la isla Hatk. Ese pedazo de tierra perdido en el tiempo estaba habitado por una fauna tan singular y en algunos casos aterradora que visitar el lugar hoy, si todavía existiera, sería lo opuesto a un viaje tranquilo. Y sorprendentemente, los protagonistas de ese ecosistema no eran los tradicionales dinosaurios dominantes del mundo cretácico. Allí, los papeles se invertían. Los dinosaurios eran las presas. Bienvenido a la isla Hatk, una de las escapadas tropicales más inhóspitas que la historia haya conocido. Aunque en su apogeo era una isla significativa en cuanto a tamaño, clima y biodiversidad, la isla Hatk desapareció sin dejar rastros visibles. Hoy, lo que queda de su existencia está enterrado en formaciones rocosas alrededor de la ciudad de Hatay, en la actual Rumanía. Pero entre 90 y 66 millones de años atrás, Hatk era una isla independiente, con una extensión de aproximadamente 80.000 kilómetros cuadrados, un área comparable a la de la isla de la Española, donde se encuentran Haití y la República Dominicana. Ubicada un poco por encima de la línea del Ecuador, se cree que, si existiera actualmente, estaría situada en lo que hoy es el territorio de Argelia. En cuanto a características naturales, Hatk se parecía bastante a la isla de Hainan, en la costa china. Un clima cálido, vegetación abundante y relieve diverso. Curiosamente, su entorno no estaba formado por masas de tierra africanas, sino por partes de la Europa prehistórica, como la península ibérica, Irlanda, Cerdeña, Bosnia, Austria y regiones de lo que hoy conocemos como Ucrania. A pesar de esa configuración, Hatk no estaba tan alejada de las costas africanas ni de América del Norte. Aún así, estaba rodeada por todos lados por las aguas profundas del antiguo mar de Tetis, con al menos 200 kilómetros de separación de cualquier otra tierra firme, siendo el macizo de Bohemia el punto más cercano. De paraíso intocado a ecosistema salvaje, ese aislamiento geográfico mantuvo a Hatk relativamente tranquila durante buena parte del Cretácico. La dificultad de acceso para muchas especies resultaba en una fauna limitada, con pocos reptiles, tortugas y lagartos viviendo allí en las etapas iniciales. En esa fase, quedar atrapado en la isla era más una molestia que un riesgo real de vida. Pero todo comenzó a cambiar con el paso del tiempo. Cerca del final del Cretácico, nuevos habitantes empezaron a llegar. Dinosaurios, pterosaurios y otras criaturas misteriosas. Muchos lograron adaptarse y formar poblaciones duraderas. Aún así, contrariamente a lo que se esperaría, los dinosaurios no se convirtieron en los dueños de la isla. Estaban lejos de ser los depredadores supremos allí, y esa es solo una de las muchas razones por las cuales Hatk jamás sería confundida con un destino vacacional ideal. Pterosaurios colosales y dinosaurios en miniatura. En la remota isla Hatk, la naturaleza tomó un rumbo peculiar en comparación con el resto del planeta.
Quien tuviera la suerte o la desgracia de pisar ese lugar aislado, pronto notaría algo muy inusual. Los dinosaurios allí eran diminutos, mientras que los depredadores dominantes del ecosistema no eran los tradicionales terópodos, sino pterosaurios carnívoros de proporciones impresionantes que habían asumido el papel de cazadores supremos. Pero, ¿por qué esa inversión de tamaño? ¿Qué hizo que los reptiles alados se volvieran gigantes, mientras que los dinosaurios se convirtieron casi en versiones reducidas de sí mismos? Esta pregunta ha desafiado a los paleontólogos durante años, y la teoría más aceptada hasta hoy involucra un fenómeno conocido como enanismo insular. Este proceso ocurre cuando especies que viven en ambientes restringidos, como islas, comienzan a reducir su tamaño a lo largo del tiempo debido a la escasez de recursos. En el caso de los dinosaurios de la isla Hatk, fue exactamente eso lo que sucedió. En cambio, los pterosaurios, antes limitados por competidores más grandes, aprovecharon la ausencia de rivales para crecer más allá de los límites habituales, alcanzando dimensiones nunca vistas en criaturas voladoras. Imagina un cielo dominado por depredadores del tamaño de pequeños aviones, y peor aún, con gusto por carne de dinosaurio. Hasta el momento, 3 especies de gigantes han dominado los cielos y el suelo de la isla. Todas pertenecen a la familia de los azdárquidos, un grupo de pterosaurios conocidos por sus cuellos y patas alargadas, muy comunes durante el Cretácico. El más pequeño de ellos, llamado Urasdarco, ya era un monstruo en comparación con las aves modernas, con una envergadura estimada de 3 metros, tamaño comparable al de las aves más grandes que conocemos actualmente. Aún así, probablemente no representaba una amenaza significativa para los dinosaurios locales, alimentándose de criaturas más pequeñas como anfibios, reptiles y pequeños mamíferos. Pero la historia cambia drásticamente con la aparición del Alatdraco, un verdadero coloso. Aunque no era el más grande entre los pterosaurios de la isla, superaba al Urasdarco en todos los aspectos. Su envergadura podía alcanzar los impresionantes 7 metros, mayor incluso que la del Argentavis, considerada el ave voladora más pesada que ha existido. Caminando a su lado sería lo suficientemente alto como para mirarte directamente a los ojos, o incluso desde arriba. Un detalle que llamaría la atención de inmediato sería el tamaño inusual de su cabeza. A diferencia de otros pterosaurios, el Alatdraco poseía un cráneo grande y robusto, una señal clara de una dieta más agresiva. Los investigadores creen que esa cabeza fortalecida era una adaptación para alojar un pico más potente, capaz de ejercer mordidas lo suficientemente fuertes como para destrozar presas grandes, es decir, dinosaurios pequeños. Algunos especialistas sugieren que no solo mordía, sino que podía aplastar o perforar a sus víctimas con la fuerza del cráneo. En algunos casos, hay quienes dicen que el Alatdraco incluso podía tragar presas enteras. Su pico tenía bordes laterales afilados, más cortantes de lo habitual en pterosaurios, lo que refuerza la hipótesis de que era un depredador formidable con apetito por carne de dinosaurio. En términos de masa y presencia, el Alatdraco era el segundo mayor depredador de la isla, y por mucho. Esto hacía que gran parte de los dinosaurios, especialmente los más jóvenes, fueran presas fáciles. A pesar de ello, probablemente no cazaba todos los tipos. Los pequeños saurópodos y ornitópodos tal vez estaban fuera de su menú, mientras que prefería atacar a terópodos menores, noasaurios y otras especies de dinosaurios no avianos. Y, aunque era perfectamente capaz de volar, su anatomía indica que era más activo en el suelo que en el aire. Las estructuras de sus patas y alas apuntan a un estilo de vida predominantemente terrestre,
en el cual acechaba sigilosamente entre la vegetación de la isla, volando solo para localizar áreas prometedoras de caza. Un cazador paciente, letal y silencioso, con alas gigantes. La criatura alada más imponente de la historia. A pesar de su aspecto intimidante y proporciones colosales, este animal no sería tu mayor preocupación. Había algo aún más aterrador en los cielos prehistóricos: el inmenso Hatzegopteryx. Aunque el alad Draco era notable por su tamaño, palidece frente a la escala del Hatzegopteryx, considerado el ser vivo más grande que haya conquistado los cielos. Estimaciones indican que su envergadura alcanzaba cerca de 12 metros, aproximadamente 39 pies, superando incluso la anchura de un moderno caza F-35. Pocos rivales se acercaban. El Quetzalcoatlus, originario de América del Norte, se aproxima en cuanto a extensión de alas, pero cuando se trata de peso y robustez, el Hatzegopteryx reina absoluto. Su estructura era tan densa y pesada que las comparaciones con bombarderos pesados son comunes, y no son una exageración. Con un esqueleto notablemente grueso y una musculatura poderosa, alcanzaba alturas impresionantes. En tierra, su cabeza se alzaba a cerca de 5 metros del suelo, una altura comparable a la de una jirafa adulta, y gracias a su constitución voluminosa, se cree que su peso era similar al de un oso pardo de tamaño medio. A pesar de parecer improbable que algo tan grande pudiera volar, este gigante de hecho alzaba el vuelo. Estudios paleontológicos muestran que sus alas, similares a las de otros azdárquidos, mantenían todas las características funcionales del vuelo, sin señales de atrofia. Para despegar, el Hatzegopteryx probablemente utilizaba sus extremidades increíblemente potentes, realizando un salto vertical que lo lanzaba al aire, donde sus alas inmensas tomaban el control. Investigaciones con pterosaurios similares indican que era capaz de saltar hasta 2,4 metros, alrededor de 8 pies de altura, 3 veces más que el promedio de un jugador de la NBA. A pesar de sus habilidades aéreas, volar durante largos periodos no era su punto fuerte. El vuelo era más una herramienta de caza o desplazamiento rápido que un medio de migración. Probablemente se desplazaba por el aire solo en trayectos breves, en busca de presas. Todo indica que, al igual que el alanca, el Hatzegopteryx era predominantemente un cazador terrestre, y no solo caminaba bien, corría con una eficiencia sorprendente. Su altura le ofrecía una ventaja estratégica. Los individuos adultos podían ver fácilmente por encima de arbustos y vegetación, ampliando su campo de visión, y este sentido era aún más agudo gracias a la estructura ocular. Los anillos escleróticos, estructuras óseas que sostienen los ojos, revelan que poseía una visión aguda ideal para localizar animales ocultos entre la vegetación. Todos estos factores contribuían a que el Hatzegopteryx fuera, sin duda, el depredador más formidable de la isla donde vivía. Sin embargo, su verdadero as bajo la manga no era el tamaño del cuerpo, sino su cabeza monumental. En comparación, el alanca parecía una criatura inofensiva. El cráneo del Hatzegopteryx medía cerca de 2,5 metros u 8 pies, el equivalente a la longitud de un caballo adulto, y no solo era largo, era macizo, con una estructura ósea que parecía esculpida para el combate. Su forma robusta y compacta sugería una dieta violenta. El cuello, envuelto en poderosos músculos y ligamentos, completaba el conjunto, siendo capaz de soportar y aplicar presiones extremas. Esta anatomía llevó a los científicos a concluir que el Hatzegopteryx probablemente cazaba dinosaurios, incluyendo especies enanas y ornitópodos que compartían territorio con él. Incluso los jóvenes de estas especies no estaban a salvo. Reconstrucciones científicas
indican que esta criatura podía asestar golpes letales con facilidad, perforando y matando presas demasiado grandes para ser tragadas de inmediato. Aún así, su boca era lo suficientemente amplia como para devorar a un animal del tamaño de un ser humano sin mayores dificultades. Y para hacer el escenario aún más aterrador, nuevas evidencias sugieren que este pterosaurio era un depredador increíblemente violento. Muchos de los fósiles descubiertos revelan marcas profundas en la parte posterior del cráneo, lo que indica que estos animales sufrían impactos frecuentes y de alta intensidad. Para empeorar la situación, los estudios revelan que tanto el cuello como el pico del Hatzegopteryx soportaban fuerzas hasta 10 veces superiores a su propio peso, lo que significa que cada golpe de su pico podría perforar carne con facilidad o provocar traumas masivos. Sin duda, el Hatzegopteryx reinaba absoluto en esa isla prehistórica, transformando el lugar en una auténtica pesadilla viviente. Pero no era el único motivo de preocupación. La isla de Hatzeg también albergaba otros depredadores carnívoros, incluidos varios crocodiliformes. Al igual que los pterosaurios, estos reptiles se beneficiaban de la presencia de los dinosaurios enanos, alcanzando posiciones elevadas en la cadena alimentaria, un privilegio raro en otros ecosistemas. Ahora un reto rápido. ¿Cuál es probablemente la causa principal detrás de la mayoría de las extinciones? 3, 2, 1. Escasez de alimento. Sí, por supuesto que la pérdida de hábitat, los cambios climáticos, la caza excesiva, las enfermedades e incluso los impactos de meteoritos contribuyen. Todo eso es cierto. Pero en el fondo, la falta de comida suele ser el detonante que lleva a una especie al colapso poblacional. Muchas veces, los otros factores solo aceleran ese desenlace inevitable. En Hatzeg, la mayoría de los carnívoros terrestres todavía eran de tamaño modesto, al menos en comparación con los estándares humanos. Algunos de ellos, como el Allosuchus, Doratodon y Sabresuchus, hoy serían considerados pequeños, incluso más pequeños que un gato doméstico. Sin embargo, había una excepción notable, el Aprosuchus. Este crocodiliforme, perteneciente a un grupo ancestral de los cocodrilos modernos, prosperaba en los abundantes lagos de la región y se destacaba como uno de los principales depredadores de la isla. Se escondía en las orillas de los ríos que cruzaban el territorio, al acecho de animales sedientos. Cuando surgía la oportunidad, atacaba con una mordida feroz, usando sus dientes finamente aserrados. Los fósiles indican que esta criatura podía alcanzar hasta 3 metros de longitud y pesar más de 100 kilos, superando incluso a una onza pintada en masa corporal. Lo más curioso, y un tanto inquietante, es que el Alaubosuchus, además de vivir en el agua, poseía rasgos adaptativos para la locomoción terrestre. Sus extremidades, más largas de lo normal para un crocodiliforme, sugieren que podía caminar con eficiencia y posiblemente incluso correr en distancias cortas. Es decir, incluso lejos de los lagos, seguía representando una amenaza considerable. También sabemos, por medio de los fósiles de la única serpiente identificada en la isla, que había serpientes en el lugar. Algunas pertenecían a la familia de los Matsoidae, un grupo que en otros períodos produjo algunas de las serpientes más grandes jamás conocidas en la Tierra. Sin embargo, el género Nidophis, presente en Hatzeg, era mucho más pequeño, similar en tamaño a una culebra de jardín, y afortunadamente no poseía veneno. Su mordida, aunque dolorosa, no sería peligrosa para animales de mayor tamaño. ¿Y qué hay de los dinosaurios carnívoros? Sí, ellos también estaban allí. Sin embargo, al igual que los demás habitantes de la isla, eran versiones reducidas de sus parientes continentales,
lo que los hacía menos amenazadores, especialmente para presas del tamaño de un ser humano. Uno de los representantes más comunes era el lopos, también identificado por algunos como Heptatheoris o Brachym, dependiendo de la fuente consultada. Era un alvarez sáurido de tamaño mediano, que medía aproximadamente 2 metros con 10 centímetros o 7 pies, desde la cabeza hasta la cola. A pesar de su longitud, su cuerpo era sorprendentemente liviano, más o menos el peso de un beagle macho grande. Estos dinosaurios se destacaban por tener garras extremadamente pequeñas, una adaptación que los convertía en especialistas en la caza de insectos, especialmente termitas. A primera vista, no parecen nada aterradores, pero ya han causado bastante confusión. Al principio, los paleontólogos creían que el lopos no era un dinosaurio no aviano, sino una enorme ave, un búho gigante de 2 metros de altura. Basándose en los búhos modernos, se estimaba que sus alas tendrían una envergadura de 5 metros con 40 centímetros, o 17 pies con 8 pulgadas, lo que lo convertiría en el búho más grande que haya existido y en uno de los animales más grandes de la isla de Hatzec. Por suerte para los antiguos habitantes de la región y para frustración de algunos apasionados por la paleontología, esa teoría fue descartada. Hoy se sabe que el lopos era simplemente un pacífico alvarez sáurido. Sin embargo, existía otro dinosaurio que quizás merecía más atención y preocupación: el misterioso Baubandok. Este enigmático animal intriga a los científicos desde hace décadas. Aún no está claro si se trataba de un ave primitiva, un avialano, o de un dinosaurio no aviano, tal vez un miembro del grupo de los dromeosáuridos. La mayoría de las evidencias hasta ahora sugiere que era un ave, pero estudios más recientes apuntan a la posibilidad de que fuera, en realidad, un tipo de raptor. Independientemente de su clasificación exacta, el Baubandok era una criatura singular. Tenía un tamaño similar al de un velociraptor, pero era desproporcionadamente fuerte. Su cuerpo era musculoso para su tamaño, con patas muy robustas. La pelvis, con múltiples puntos de inserción muscular, indica que su anatomía priorizaba la fuerza y no la velocidad. Y lo más impresionante, poseía 2 garras grandes y bien distintas en cada pie. Como los famosos raptors, muchos especialistas creen que cazaba mediante emboscadas. Al sorprender a la presa, lanzaba potentes patadas que enterraban sus garras profundamente en el cuerpo de la víctima. Otros investigadores proponen un comportamiento diferente. Tal vez usaba sus garras no para matar de inmediato, sino para inmovilizar al objetivo, esperando que la presa se agotara antes de devorarla aún viva, como hacen algunas aves modernas. En cualquier caso, si te toparas con este dinosaurio, lo más prudente sería darte la vuelta y huir lo más rápido posible. Por otro lado, no se puede descartar la hipótesis de que fuera inofensivo. A pesar de los fósiles bien conservados, nunca se ha encontrado un cráneo de este animal, lo que deja abierto si era carnívoro, omnívoro o incluso herbívoro. Para complicar aún más el panorama de la isla de Hatzec, existía otro depredador envuelto en misterio que pudo haber sido tan temible como, o no tanto. Se trataba del llamado Megalosaurus hungaricus. Pero, al contrario de lo que indica su nombre, no formaba parte del grupo de los verdaderos megalosaurios, que ya habían desaparecido hace eras. En realidad, se trataba de un terópodo aún no identificado correctamente, cuya clasificación actual se considera un error. A diferencia de sus parientes más feroces, parecía tener una capacidad limitada de defensa y era bastante más pequeño que otros terópodos continentales. El gran problema es que sabemos poquísimo sobre él. Hasta ahora,
Todo lo que se ha encontrado son dientes fragmentados, lo que dificulta estimaciones más precisas. Aún así, los paleontólogos creen que debía medir aproximadamente 3 metros, o 9 pies con 8 pulgadas de longitud. A pesar de este tamaño modesto, sería el mayor dinosaurio depredador no aviano de la isla, lo que le otorga cierto prestigio. Además de los dientes y la posible dimensión corporal, se sabe poco sobre el estilo de vida de este depredador. No obstante, es probable que se haya alimentado de varios herbívoros locales, como el anquilosaurio Strutiosaurus y el ornitópodo Salmoxis, ambos de tamaño comparable al suyo. De hecho, el Salmoxis era un caso curioso. En un entorno donde muchos animales desarrollaron enanismo para lidiar con la escasez de recursos, este mantuvo un tamaño relativamente estable. Como había pocos competidores herbívoros en Hatek, no necesitó crecer demasiado ni volverse diminuto, permaneciendo en un equilibrio raro entre los dinosaurios de la isla. Irónicamente, los animales más grandes de la isla de Hatek, tanto en longitud como en masa, fueron precisamente aquellos más afectados por el fenómeno del enanismo insular, los saurópodos. Hasta ahora, se han identificado 2 titanosaurios en este ecosistema aislado, el Magyarosaurus y el Paludititán. El primero era ligeramente más compacto, con aproximadamente 6 metros de longitud, alrededor de 20 pies, y un peso estimado de hasta 1 tonelada. El Paludititán, aunque similar en longitud, tenía una constitución más robusta, pesando cerca de 100 kilogramos más. Estos 2 dinosaurios estaban entre los representantes más pequeños del grupo de los saurópodos jamás descubiertos. Sus proporciones se asemejaban más a las de caballos que a las de los tradicionales e inmensos elefantes. A pesar de ello, eran los pesos pesados dominantes de la isla, y los adultos probablemente estaban fuera del alcance de los depredadores locales. Además del tamaño reducido, al menos uno de estos saurópodos contaba con mecanismos defensivos notables. Análisis del esqueleto del Magyarosaurus revelaron la presencia de osteodermos, estructuras óseas en la piel, que probablemente cubrían partes del cuerpo, sirviendo como un escudo natural, especialmente útil para los individuos más jóvenes frente a las amenazas carnívoras. Pero no todos los habitantes dinosaurianos de la isla tuvieron la misma suerte. El Telmatosaurus, por ejemplo, era un hadrosaurio que no poseía ningún tipo de armadura corporal y con cerca de 5 metros de longitud o 16 pies y media tonelada de peso, era vulnerable incluso en la etapa adulta. Era uno de los dinosaurios más comunes de la región, lo que probablemente lo convertía en una presa constante de los depredadores locales. Estudios en los dientes del Telmatosaurus indican que su alimentación se basaba en vegetación baja y arbustos, lo que sugiere que vivía en las zonas boscosas del interior de la isla, lugares que proporcionaban alimento y, con suerte, algo de camuflaje. No obstante, sus amenazas no se limitaban a los depredadores. Un fósil reveló que esta especie también podía verse afectada por enfermedades. Un ejemplar presentaba un ameloblastoma, un tumor benigno en la mandíbula inferior. Aunque no era maligno, se cree que este crecimiento anormal dificultaba la alimentación y pudo haber sido un factor determinante en la muerte del animal. Considerando todo esto, la vida habría sido mucho menos arriesgada para el Telmatosaurus si hubiera mantenido el porte de sus parientes continentales. Curiosamente, no todos los dinosaurios de Hatek siguieron el mismo patrón de reducción de tamaño. Un caso excepcional fue el del Gargantuabis, que parece haber seguido el camino opuesto, el del gigantismo. Lo más intrigante es que el Gargantuabis no era un dinosaurio no aviano, sino un ave, y un ave extremadamente grande.
lo que lo convierte en una verdadera anomalía en el registro fósil del Mesozoico. La mayoría de las aves de la época no superaban el tamaño de un cuervo, pero el Gargantuabis rompió con ese patrón. Ante la ausencia de competencia significativa, se convirtió no solo en el ave más grande de la isla, sino también en una de las más grandes conocidas de la era de los dinosaurios. Se estima que alcanzaba proporciones similares a las de un avestruz moderno, con un peso medio de alrededor de 141 kilogramos o 311 libras, lo que lo convertía en uno de los animales más pesados de Gatcheg. Aún así, su papel ecológico sigue siendo un misterio, ya que hasta hoy no se ha encontrado ningún cráneo completo de la especie. La forma de su cuello sugiere que el cráneo era grande y posiblemente imponente, lo que ha llevado a algunos investigadores a especular con una semejanza con las aves del terror del período Cenozoico, grandes depredadoras. Sin embargo, la estructura corporal del Gargantuabis no respalda del todo esa hipótesis. Otro aspecto intrigante es su fémur grueso y de grandes dimensiones, que recuerda mucho al de los extintos moas de Nueva Zelanda. Esto sugiere que el Gargantuabis no era un corredor veloz y, probablemente, tampoco tenía la capacidad de volar. Esta combinación de características llevó a algunos científicos a proponer que podría haber tenido un estilo de vida similar al de los moas, alimentándose de semillas, frutos, hojas y gramíneas. Sin embargo, al no contar con un cráneo para confirmar su dieta, estas suposiciones siguen siendo especulativas. Desafortunadamente, la escasez de fósiles de la especie vuelve todo aún más nebuloso. Las posibilidades de encontrar restos craneales son pequeñas, ya que aparentemente el Gargantuabis prefería regiones alejadas de ríos y zonas húmedas, lugares donde las condiciones para la fosilización son mucho menos favorables. Esto lo convirtió en una criatura tan rara como enigmática dentro del ya peculiar ecosistema de la isla de Gatcheg. Aunque se sabe poco sobre su estilo de vida en aquel lugar, es seguro decir que encontrarse con un ave del tamaño de un avestruz todavía hoy provocaría un buen susto. Y ese no sería el único motivo para pensárselo dos veces antes de visitar Gatcheg. La región era hogar de parasauros, cocodrilos y posiblemente pequeños dinosaurios carnívoros, suficiente para convertirla en un destino como mínimo dudoso. Y como si eso no fuera suficiente, Gatcheg estaba rodeada de aguas que parecían sacadas de una pesadilla de alguien con talasofobia. Los mares poco profundos que la rodeaban estaban llenos de criaturas que más bien recordaban horrores sumergidos. Como en buena parte del planeta al final del período Cretácico, los océanos de Gatcheg estaban dominados por mosasaurios. Pero allí la situación era extrema. Al menos 9 géneros diferentes habitaban esas aguas, una cifra que solo era superada por otra región conocida en todo el mundo. 3 de esos gigantes acuáticos, Mosasaurus, Ainosaurus y Prognathodon, eran verdaderos colosos. Todos superaban los 9 metros de longitud y algunos alcanzaban el tamaño de grandes ballenas barbadas. Los demás, aunque más pequeños, estaban lejos de ser inofensivos. El más diminuto, el Carinodens, aún así llegaba al tamaño de un tiburón toro adulto y con dientes que no dejaban dudas sobre su dieta. El problema era que la mayoría de los mosasaurios prefería aguas cálidas y poco profundas, lo que facilitaba cruzarse con uno de ellos, o peor aún, ser localizado por uno antes de siquiera advertir su presencia. Pero los peligros acuáticos no terminaban ahí. La región también albergaba diversas especies de plesiosaurios. Aunque no eran depredadores de humanos, la simple apariencia de estas criaturas ya sería capaz de acelerar el pulso. Y, como no podía faltar,
Había una diversidad considerable de tiburones en la zona. Estos depredadores estaban por todas partes y se presentaban en diferentes formas: tiburones alfombra, grises, nodriza, bambú, sierra, caballa e incluso los temibles tiburones enfermeros. Entre todos, el más temido era el tiburón masel, un verdadero cazador de grandes presas, armado con hileras de dientes aserrados. Otro destacado era el tiburón ginsu, que superaba en tamaño a los más grandes tiburones blancos modernos y podía alcanzar velocidades impresionantes de hasta 70 kilómetros por hora, lo que lo convertía en un maestro de las emboscadas fatales. También rondaba el área el Leptostyrax, un pariente lejano de la caballa, poco conocido pero gigantesco, llegando a 8,3 metros de longitud, rivalizando en tamaño con un tiburón ballena. Y lo más perturbador, este depredador mostraba preferencia por aguas costeras y poco profundas, convirtiéndose en una pesadilla para cualquier criatura que se aventurara cerca de la playa. Como si eso no bastara, también estaban los tiburones crow, más pequeños que los demás, pero lejos de ser inofensivos. Eran conocidos por su apetito voraz, atacando incluso presas fuera del agua, como pterosaurios y hasta pequeños dinosaurios terrestres. En resumen, cualquier cosa que acabara varada en Hatk difícilmente tendría una oportunidad, ni al intentar sobrevivir, ni al intentar escapar. Y ni siquiera el fin de la isla fue algo digno de paz. La naturaleza parecía guardar una antipatía especial por Hatk. Análisis geológicos muestran que la región era altamente volcánica y era periódicamente cubierta por densas capas de ceniza provenientes de erupciones. Pero nada se compara con lo que ocurrió hace aproximadamente 66 millones de años, cuando el gigantesco asteroide que puso fin a los dinosaurios colisionó con la Tierra. Hatk fue una de las víctimas más desafortunadas. Fue golpeada por un tsunami colosal que pudo haber superado los 9 metros de altura. Y aquellos que sobrevivieron al impacto inicial aún enfrentaron consecuencias devastadoras, como temperaturas absurdamente elevadas que provocaron incendios forestales a gran escala, especialmente porque Hatk estaba cubierta por bosques secos, inflamables como la paja. Estos incendios, sumados al impacto del tsunami, acabaron borrando del mapa a esta isla tan peculiar, junto con todos sus extraños y extraordinarios habitantes. Ahora imagina, si esta isla monstruosa existió en Europa, ¿qué otros mundos olvidados podrían estar dormidos bajo nuestros pies, esperando la próxima pala de un arqueólogo o el siguiente golpe de marea para revelar secretos aún más inquietantes? Gracias por mirar. Y ahora YouTube te está recomendando 2 vídeos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te van a gustar. Haz clic y mira otro vídeo de nuestro canal.